Quiero volverme a Dios, llegar a ser piedra preciosa para Él, apartarme del pecado y deleitarme en sus mandatos. Y el servir con alegría también. Y pensaba en ellas, porque con mucha antelación las hermanas empezaron a mandar las publicidades, las invitaciones, hacer los anuncios, y la hermana que era me mandó esa preciosa página con todos los programas listos, y le dije a mi esposo, mira, esto es calidad para el Señor. A mí me da mucha alegría trabajar con personas, con hermanos y hermanas que tienen claro que al Señor se tiene que entregar lo mejor y nada más que lo mejor. Así que hermanas, que el Señor recompense grandemente su fidelidad como solo Él puede hacerlo. Y gracias al Señor por lo que Él ha estado haciendo en su palabra, en nuestras vidas. Malaquías 3:40. Ya que se lo sabe de memoria, nuestro versículo lema de este año 2021, Lamentaciones 3:40, dice, "Hemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová". Eso dice la traducción Reina Valera 60. Recuerden que para aprender a memorizarlo debemos recordar los 3 verbos activos que Dios quiere que tomemos en cuenta, que es escudriñar, buscar y volvernos. Así que repitámoslo otra vez porque son las últimas oportunidades que tendremos de intentar memorizar nuestro versículo lema. Abra su Biblia, Lamentaciones 3:40. Y ahora sí, vamos a intentar decirlo sin ver hacia abajo. Recuerda los verbos nada más. Y vamos a intentar decirlo de memoria todas juntas, sin ver la Biblia. 1, 2, 3. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Lamentaciones 3:40. Amén. Y Dios quiere que nos volvamos. Amiga que estás con nosotros, sé más que bienvenida. Quiero dar la bienvenida también a mi mamá que nos acompaña, mi suegra que está hoy, y mi mejor amiga de México que también está hoy, que fue mi testigo de boda. Bienvenidas. Están en México, pero estamos unidas en Cristo Jesús, así que bienvenidas. Bueno, mi suegra está aquí cerquita. Mi mamá y mi mejor amiga están en México, y qué lindo es poder estar juntas en armonía. Y a nuestras amigas que han sido invitadas por una hermana, esa hermana que te invitó te ama muchísimo, porque nosotros compartimos de Cristo con quienes más amamos. Solamente en Cristo hay salvación. La fe es por la gracia a través del sacrificio de Cristo Jesús. Dice Romanos 3:23 que estábamos separadas, destituidas de la gloria de Dios por causa de nuestros pecados y delitos, y que no hay una sola persona que sea justa. Todos somos pecadores y necesitamos con tono de urgencia para ser libradas de la condenación, del pecado y del infierno. Requerimos del sacrificio perfecto que Cristo Jesús realizó por nosotras en la cruz del Calvario. Solo en Cristo hay salvación. Él dijo que Él es el camino que lleva a la salvación. Él es la vida eterna y Él es la verdad absoluta. Y nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Así que, amiga, hoy es el tiempo propicio para salvación. El Señor Jesús está a la puerta de tu corazón llamando, y si tú abres la puerta, Él entrará a ti, te hará su hija, podrás comenzar de nuevo, nacerás de nuevo, serás una nueva criatura y la historia comenzará a escribirse, pero ahora con Cristo Jesús como el Salvador y el Señor de tu vida. Y créeme que es la mejor decisión que tú podrás tomar en esta vida. Quienes tenemos a Cristo como Señor y Salvador, podemos dar testimonio de que nuestra plenitud, nuestro propósito y nuestro centro es Cristo Jesús, y que la vida por Él vale la pena. Así que te invito a abrir tu corazón y estar lista para recibir el mensaje que transformará tu vida. Ya entonces dijimos juntas nuestro versículo lema, Lamentaciones 3:40. Y este llamado de volverse era el llamado que hacían todos los profetas que Dios levantó en medio de generaciones duras de corazón.
Imagina que los profetas tenían un altavoz y proclamaban todos los días las noticias de que el Señor estaba llamándoles a arrepentirse de sus pecados, a arrepentirse y volverse de sus malos caminos y volver al Señor. Pero ¿sabes qué respondía el pueblo de Israel? En vez de venir a Él con un corazón contrito y humillado y en una actitud de humillación y de reconocimiento, le decían al Señor lo siguiente. Vamos a ir a Malaquías. Malaquías capítulo 3, de los versículos 6 en adelante. Dios les recuerda, yo no cambio. Por eso es que ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Es decir, porque si fuera por sus pecados, hace mucho que merecían ser consumidos. Pero la misericordia del Señor y su gracia es muy grande para todo aquel que le busque. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos, de mis mandamientos, y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Sería algo así como decirle hoy a Dios, pero Señor, no sabemos de qué estás hablando. Si todo lo hacemos muy bien, estamos excelente, así que no tenemos idea a qué te refieres. ¿De qué tenemos que volvernos? ¿Acaso estamos haciendo algo mal? ¿Hay alguna actitud o algo de lo cual tengamos que arrepentirnos? Y esta respuesta puede demostrar claramente la dureza que había en esos corazones. Porque hoy el Señor va a llamarnos a volvernos a Él y a volver a empezar si es necesario. Si es que acaso hemos dejado nuestro primer amor, si acaso hemos dejado de dar para el reino, o si acaso hemos dejado de servir como para el Señor, Él va a decirnos, vuélvete a mí, busca mi rostro en humillación y yo me volveré a ti y te restituiré. Esperemos que todas podamos responder con un contrito corazón, humilde delante del Señor. Y entonces, como le respondían a Dios, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Los profetas se encargaron de hacer listas exhaustivas, amplias, de todos los pecados y prácticas pecaminosas en las que el pueblo de Israel estaba incurriendo. Y vamos a comentarlas un poquito nada más, porque podríamos pasarnos toda la tarde hablando de los pecados del pueblo de Israel, pero solamente vamos a detenernos en lo que Jeremías y Malaquías mencionan respecto a los pecados del corazón del pueblo de Israel. Jeremías revela que el pueblo de Israel había dejado su primer amor. Jeremías capítulo 2. Habían dejado su primer amor. Habían dejado de seguir a Dios. También habían dejado de consagrarse a Él, es decir, de procurar limpiar sus corazones y agradar al Señor con su obediencia y caminar en santidad. Ya no estaban consagrando sus vidas. Y ojo, porque aquella persona que en vez de consagrarse más al Señor se está quedando estacionado, tarde o temprano va a retroceder. ¿Qué otros pecados estaban cometiendo? Irse tras dioses falsos, como Baal, como Acera y Moloch. Es decir, dejaron al único Dios verdadero para ir en pos de dioses falsos. Se hicieron idólatras. También dejaron de buscar a Dios. Los sacerdotes, por su parte, aunque cumplían con los requerimientos de la liturgia externa, tenían corazones descuidados y hace mucho tiempo que se habían alejado del Señor, estaban lejos de Dios. Mientras que los expertos de la ley no conocían a Dios. Esto es una ironía. ¿Cómo pueden los expertos de la ley no conocer a Dios cuando son los que están comunicando la ley al pueblo? Pero alguien puede conocer mucho teóricamente acerca de Dios y sin embargo
no estar siendo transformado por la palabra del Señor de manera genuina. Mientras que los profetas, muchos profetas de aquel tiempo, del siglo V antes de Cristo, estaban también adorando dioses falsos. El pueblo de Israel se había hecho malo e infiel, no persistían en la fe, no pensaban tampoco en su maldad, no reparaban que estaban actuando con maldad delante del Señor Todopoderoso, que es santo y que es justo. ¿Qué significaba esto? Que habían perdido su temor a Dios. Y cuando estamos diciendo temor a Dios, no significa un miedo paralizante, porque el miedo que paraliza no es nada bueno. Tener temor genuino delante del Señor es tener un temor reverente que te mueva a obedecer. Tal y como cuando le dices a un niño que está haciendo una travesura, hey niño, pórtate bien porque si no le voy a decir a tu papá. Y en ese momento el niño deja lo que está haciendo y se cuadra, porque tiene temor de su papá. Exactamente es el temor que Dios quiere que tengamos en nuestros corazones por Él. Al saber que Él es nuestro Padre Celestial y que Él espera obediencia de sus hijos y que estemos sometidos a su señorío y a su voluntad. Pero el pueblo de Israel ya no quería seguir a Dios, no quería servirle tampoco. Estaban metidos en toda clase de inmoralidad sexual, se habían prostituido, se habían degenerado, seguían negando sus pecados, no reconocían su mala conducta ni las maldades que estaban cometiendo contra otros y contra Dios. No le daban la cara al Señor, pero en desgracia clamaban, levántate y sálvanos. Eso dice Jeremías capítulo 2, versículo 27. Miren qué interesante esta actitud. El pueblo de Israel no le daba la cara a Dios. Sin embargo, cuando les llegaba la desgracia, cuando llegaba el tiempo del cautiverio, cuando había tiempos de hambre y tiempos de calamidad, entonces sí clamaban y en tono de reproche le decían a Dios, Dios, levántate y sálvanos. Pero mientras tanto, mientras todo estaba cómodo y tenían aparente calma, nadie le daba la cara al Señor y todos ignoraban a Dios y su palabra. El pueblo de Israel rechazaba el castigo y la corrección. Codiciaban ganancias injustas y deshonestas. Practicaban el engaño. Afirmaban que había paz cuando en realidad Dios estaba molesto con ellos. Eso dice Jeremías capítulo 8, versículo 10. Y esto es bien tremendo. ¿Acaso no ustedes han visto en los medios de comedia como en muchos que se dicen predicadores cristianos, que en medio de un tiempo tan lleno de maldad y de pecado, donde lo que debería haber es una proclamación al arrepentimiento, ese debería ser un tema en nuestras predicaciones, mientras estemos en el tiempo de la gracia y mientras las personas tengan la oportunidad de nacer de nuevo, de escuchar el Evangelio para que Cristo Jesús pueda transformarles, mientras estemos en este tiempo de gracia, hablemos, proclamemos a las personas el mensaje verdadero del Evangelio. Pero hay muchos que en vez de hablar de arrepentimiento y de volverse del pecado al Señor, están diciendo, ven a Dios, que das mucho dinero y mucha fama y mucha estabilidad, lo que quieras y te será dado, etcétera, etcétera, etcétera. Están enseñando un evangelio barato, un evangelio light, un evangelio superficial que nada tiene que ver con predicar el verdadero mensaje de la palabra del Señor. Dios es amor, sí, amiga, Dios es amor. Dios está lleno de gracia, sí está lleno de gracia, de misericordia también. Pero la palabra del Señor dice que a menos que te arrepientas de tus pecados, que los confieses delante del Señor y que permitas que Cristo en tu corazón para ser tu Señor y Salvador, Dios no puede mostrarte a plenitud ni su perdón, ni su gracia, ni su misericordia.
Es a los que son hijos de Dios, a los que han nacido de nuevo en Cristo, a los que han nacido en el Espíritu Santo, los que pueden disfrutar y experimentar la presencia del Señor y la plenitud de lo que significa habitar delante del Señor y en comunión con Él. Por eso predicamos el Evangelio verdadero, porque hay muchas voces levantándose enseñando evangelios baratos que no corresponden al verdadero mensaje de la palabra. Había muchos que están enseñando mentiras y enseñaban a otros mentir y no sentían la menor vergüenza por estar haciendo esto. Eso dice el capítulo 9. Había líderes religiosos de ese tiempo que estaban tergiversando la palabra de Dios con mentiras convenientes. Porque es más cómodo decirle a una persona que cuando venga Cristo todo le va a salir bien, a decir, el Señor Jesús dijo que a todos los suyos los enviaba en esta generación perversa como ovejas al matadero. Y que muchos por causa del Evangelio tendrían que pagar con sus vidas y derramar su propia sangre para que el reino se extendiese. Y a todo aquel que viene a Cristo para ser discípulo del Señor, Él le pide negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. No, este mensaje definitivamente que no es atractivo. La gente no quiere escuchar el precio que hay que pagar para seguir al Señor. Aún así, Dios nos exige y nos demanda proclamar con denuedo y con valentía el mensaje de la palabra. Que explicaran de verdad el estado espiritual deplorable de aquel pueblo. Y entre ellos las voces solitarias de los profetas se levantaban. Se levantó Jeremías, se levantó Isaías. Todos los profetas fueron levantados y muy pocos escuchados. Por su parte, Malaquías expone que el pueblo de Israel ya no estaba dando honor ni respetaba a Dios como un hijo obediente debería respetar a su padre. Eso dice Malaquías en el capítulo 1, versículo 6. Y miren lo que dice Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Esto se lo dijeron al rey Saúl, pero de todas maneras es muy pertinente para que entendamos lo grave que es el pecado de rebeldía y lo grave que es delante de Dios desobedecer cuando Él está pidiendo que te vuelvas a Él. Dice 1 Samuel 15, 23, porque para Dios la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Cuando has aceptado la palabra del Señor, Él también te ha desechado. Igual que la adivinación es la rebelión como pecado, e igual que la idolatría o la iniquidad es la desobediencia contra el Señor. El pueblo de Israel estaba despreciando el nombre de Dios con sus actitudes, con sus hechos de desobediencia y rebeldía. Habían degradado los sacerdotes la calidad de los sacrificios y las ofrendas que se presentaban. Recuerdan que Dios en los libros del Pentateuco dio estatutos específicos para presentar las ofrendas, porque a través de ella el pueblo recibiría el perdón por sus pecados en el Antiguo Testamento, y Dios les dijo, me presentarán animales sin mancha, sin defecto físico, los primeros de la camada, machos de 1 año. Y hay muchos requerimientos por los cuales ellos deberían tener cuidado para presentar las ofrendas, pero los sacerdotes no estaban teniendo cuidado. ¿Recuerdan lo que vimos de la cúspide del liderazgo religioso de ese tiempo? Mira cómo estaban de mal, que los sacerdotes degradaron las ofrendas, los expertos de la Dios y los profetas habían ido en pos de dioses falsos. Si así estaban líderes religiosos de esa época, ¿te imaginas cómo estaba el resto del pueblo de Israel? Si aquellos que habían sido llamados para proclamar la verdad y ser obedientes como líderes, ellos mismos estaban pervirtiendo la ley del Señor y desobedeciéndola. Es tremendo. Ahora, los sacerdotes
los profetas y los expertos de la ley serían hoy lo que son los pastores, los maestros que enseñan la palabra y los predicadores. ¿Cómo están viviendo hoy aquellos que han sido llamados al pastorado, a la predicación y a la enseñanza de la palabra? Es cierto que en realidad muy pocos están apegados a predicar fielmente la palabra del Señor. Muchos se han desviado predicando mensajes convenientes, cómodos, que no predican acerca del arrepentimiento y de la transformación genuina del corazón. Se presentaban en el templo con lágrimas, lloro y lamento falso, dice Malaquías 2:13. Significa que había muchas personas, mira, ojo con esto, había personas que entendían el mensaje. El profeta decía la voluntad del Señor y ellos entendían lo que significaba, entendían que lo que Dios quería era que se volvieran a Él en obediencia. Y entonces, en el momento, conmovidos por el mensaje, se sentían mal y lloraban mucho, se lamentaban, sollozaban, y quien estuviera viéndolos decía en ese tiempo, oh, esa persona está bien arrepentida porque está llorando y se le ve el rostro desencajado, se ve tan triste que seguramente se está poniendo a cuentas con Dios y está experimentando un arrepentimiento verdadero. Y resulta que Dios, que conocía los corazones, decía, esto es falso. Ese lloro, ese sollozo es falso. Porque para arrepentirse de corazón no es necesario demudar el rostro y tampoco es necesario llorar. Lo que implica el arrepentimiento es, una vez que entendiste el mensaje de la palabra del Señor que te manda a arrepentirte, obedecer y volverte al Señor para obedecer su palabra. Es decir, que el arrepentimiento sin obediencia es quedarse a la mitad del camino. Es lo que estaba pasando con muchos del pueblo de Israel. Y es posible que esté pasando en muchas personas hoy que van a congregaciones cristianas. Muchas personas tienen años en congregaciones, pero no sirven, no diezman, no transforman su carácter, no permiten que Cristo haga una obra transformadora en ellos. Han entendido, escuchan muchas predicaciones, mucha palabra, muchas conferencias, pero es que el conocimiento por sí mismo solo envanece la mente de una persona. Lo que transforma los corazones es venir en pos del Señor y con un contrito humillado ser transformado por Él. Los líderes religiosos de la época con corazones endurecidos hacían tropezar a muchos. Y para colmo de los colmos, ¿cómo terminaron? Porque el pecado es un descenso, hermanas. Alguien empieza en un grado y empieza a descender hasta puntos deplorables y terribles. En el pueblo de Israel había personas que practicaban hechicería, perjurio, explotación a sus empleados, que estaban oprimiendo a viudas y huérfanos y que negaban el derecho a los extranjeros. Y para terminar, dice Malaquías 3:8, que estaban empezando a robar a Dios. Sí, le robaban al Señor en los diezmos y en las ofrendas. Y al robarle a Dios en los diezmos y en las ofrendas, estaban bajo maldición. Tremendo. Todo esto estaba pasando en el pueblo de Israel. El pueblo que había sido escogido para hacer testimonio a las naciones se encuentra ahora en rebeldía, en dureza de corazón y en apostasía. ¿No es acaso esa la condición de muchas personas que aunque han escuchado el mensaje del Evangelio le han dado la espalda al Señor? Panamá es un país donde continuamente se está predicando el Evangelio, porque en Panamá todavía hay libertad de culto, ¿cierto? Todavía no somos perseguidos por ser cristianos, por llevar una Biblia con nosotros. Aún no somos perseguidos, tenemos libertad de culto. Ahora mismo hay muchas hermanas y hermanos que están siendo martirizados
por la causa de Cristo y por el reino del Señor. Pero todavía en Panamá el precio de seguir a Cristo está bastante tranquilo. Tanto que las personas pueden acomodarse demasiado y olvidar que Cristo nos ha pedido ir en pos de Él, negarnos nosotros mismos para seguirle y obedecerle en todo lo que Él está pidiendo de nosotros. Bien, entonces, no seamos como el pueblo de Israel. Volvámonos al Señor en humillación y de corazón y aprendamos hoy lo que Él tiene que decirnos respecto a volvernos a nuestro Dios, como siervas dispuestas a obedecer su palabra y su voz. Volvámonos a Dios primero como siervas que le adoran en espíritu y en verdad. Dios está esperando que nos volvamos a Él para adorarle en espíritu y en verdad. ¿Cómo? Examinando continuamente nuestros pensamientos, actitudes y acciones. ¿Ven cómo estaba el pueblo de Israel? Por no examinarse continuamente. Y Jesús siempre les decía a los fariseos, examínense, son sepulcros blanqueados, saben mucho en su cabeza respecto a Dios, pero ninguno de ese conocimiento ha bajado a su corazón para que sean transformados. Examínense continuamente. Tenemos que examinarnos, hermanas, nuestros pensamientos, actitudes y acciones todos los días. ¿Estoy obedeciendo al Señor y a su palabra? Cuando Dios me ve y ve mi estilo de vida, ¿puede sonreír y está agradado de mi estilo de vida? ¿O hay actitudes y acciones que Dios quiere seguir transformando en mi carácter? Examinémonos. El salmista dice, examina mi corazón, oh Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad, para volverme a ti y volverme a tus estatutos y no pecar contra ti, sino caminar en obediencia. Preguntémonos, ¿cómo estamos amando al Señor? ¿Cómo estamos amando al Señor? Porque siempre oramos, Señor, gracias por tu amor. Y sí, el amor de Dios es incondicional, es cierto. Por sus hijos, Dios nunca dejará de amarnos. Pero tenemos que preguntarnos como siervas que adoran, Señor, ¿te sientes agradado con cómo yo te estoy amando a ti? ¿Te estoy amando de manera incondicional? ¿O acaso estoy amándote para recibir algo a cambio? ¿Te amo por quien tú eres? ¿Te amo por tus atributos como Dios? ¿O te amo porque me bendices? Y esto fue en efecto lo que le dijo Satanás a Dios cuando empieza la prueba de Job. ¿Recuerdan? Que Dios le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Cómo me adora? ¿Cómo me alaba? ¿Cómo camina en obediencia? Y Satanás le dice a Dios, pues claro, ¿cómo no te va a servir? ¿Cómo no te va a obedecer? Pero si lo has bendecido tanto, con tantos hijos, tantas propiedades, tantas riquezas, le has dado tanto a Job. Pero quítale todo eso y no verás si acaso blasfema contra ti en tu propia cara. Quítale todo lo que tiene y veremos lo que realmente hay en su corazón y sabremos por qué Job te busca y por qué Job te sirve. Muchas veces, tristemente, el pueblo de Dios está sirviéndole porque piensa que va a recibir algún beneficio. Siempre he dicho que podemos saber mucho de la condición de nuestro corazón en los cultos de oración. Primero, porque llega menos de la mitad de la membresía de las iglesias. Siempre está todo el mundo cuando hay festejo, cuando hay aniversarios, en los cultos de domingo, etc. Pero cuando ustedes convocan a las personas en las congregaciones a orar, llega la mitad. Y de esa mitad, cuando empiezan a orar, comienzan, Señor, bendíceme. Señor, prospérame. Señor, guárdame. Señor, dame trabajo. Señor, dame abundancia. Señor, cuida a mis hijos. Señor, cuídame. Y toda la oración parece estar centrada en ellos mismos y en los beneficios que se supone que Dios les tiene que dar. Cuando deberíamos, antes de pedir,
orar agradeciendo al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Tienes tú un corazón agradecido con el Señor? Cuando vienes en tu tiempo quieto y en tu devocional, antes de pedir por tu hogar y pedir por otras cosas, agradeces al Señor por la salvación inmerecida, por la vida eterna que tienes en Cristo, por el fruto del Espíritu que es evidente en tu carácter. Agradeces al Señor. ¿Cómo estamos amando a Dios? Jeremías capítulo 2 nos invita a buscar continuamente al Señor. Buscarle con la actitud correcta. Recuerden, no para buscar un beneficio ni la bendición, sino buscarle para preguntarle, Señor, ¿cómo quieres que yo te honre? ¿Cómo quieres que yo te sirva? ¿Qué quieres que yo haga en pro de tu reino? ¿Hacia qué dirección quieres que nos movamos? Yo obedeceré. Y contestar como Isaías, Señor, hay tanto por hacer y hay tan pocas personas dispuestas a hacerlo. Y Dios hace una pregunta que es una pregunta retórica, porque Dios sabía lo que Isaías iba a responder. Y dice, bueno, ¿quién irá? ¿Quién irá por nosotros y hablará? Le dice Dios. E Isaías dice, Señor, aquí estoy. Heme aquí. Envíame a mí. Yo voy a servirte. Te serviré con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todo lo que soy, porque te pertenezco. Mantengamos, hermanas, también a Dios como nuestro primer amor. Ya vimos que el pueblo de Israel estaba lejos del Señor y habían dejado a su primer amor. ¿Ustedes recuerdan en qué otro pasaje de la Escritura Dios le reprocha a una iglesia que habían dejado a su primer amor? En Apocalipsis, ¿recuerdan? Ajá, cuando el ángel de Dios empieza a escribir las cartas para revelar lo que pasaría en los últimos tiempos. Y entonces el ángel empieza a escribir las cartas a las iglesias. Y una de ellas tenía muchas capacidades, estaba haciendo muchas cosas, sin embargo, Dios les dice, tengo algo contra ti, que has perdido y has olvidado tu primer amor. ¿Podemos servir a Dios sin que Dios sea nuestro primer amor? Sí, hermanas. Puede haber muchas personas que están sirviendo en las congregaciones y que tienen ministerios y que es posible que no estén cultivando a Dios como el primer amor en sus corazones, lo cual es gravísimo y triste. Jeremías 3 también nos llama a conocer cada día más a nuestro Dios. ¿Qué lugar ocupa en tu día el escudriñar las escrituras? Es el primer lugar en tu día tener tu tiempo quieto con el Señor, orar, conversar con Él, escudriñar su palabra para que Dios siga transformando tu vida. ¿Qué lugar ocupa la palabra del Señor? Esta palabra que es nuestro manual de vida, esta palabra que es viva y eficaz y más importante que toda espada de dos filos, que discierne lo más profundo de las intenciones de nuestro corazón. ¿Qué lugar ocupa verdaderamente la palabra del Señor en tu vida? Cuando yo veo las Biblias de los hermanos, así podemos darnos cuenta qué tipo de vida devocional tiene y qué lugar ocupa la Biblia en su vida, porque hay Biblias que tienen años y que se siguen viendo igualitas, nuevecitas. Se ve que el hermano la agarra los domingos y la vuelve a poner de lunes a sábado y nunca la usa, ¿no? Está igualita, nuevecita. Mientras que una Biblia que se utiliza, que se escudriña, una palabra de Dios que está atesorada, tiene marcas, tiene citas, se ven las hojas usadas, desgastadas. Ese es un arma que se está utilizando. Y Dios se da a conocer a través de su palabra, nada más. A través de la palabra del Señor, por eso Él quiere que vengamos en pos de la palabra de Dios cada día y conozcamos así más y más a nuestro Dios. Conduzcámonos con temor al Señor. Quien tiene temor a Dios siempre desea obedecer, aunque nadie lo esté viendo. No importa que los pastores no estén, que los líderes de la iglesia no estén, que las hermanas de la familia no estén, porque
persona que tiene temor de Dios sabe que Dios está allí. No en el cielo, no, porque el Espíritu Santo mora en el cristiano, así que él tiene a Cristo en su corazón, Dios está allí en él. Pero el cristiano que tiene temor del Señor es consciente de esto. Y su estilo de vida refleja ese temor, porque se conduce en integridad y en obediencia. Obedezcamos también la palabra del Señor. Una cosa es escudriñar la palabra, estudiarla, meditarla, memorizarla, pero la última parte del proceso es aplicar la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Esta es la diferencia entre las personas que escuchan el Evangelio, pero que nunca son transformadas. No es suficiente entender el mensaje, tienes que obedecer los mandamientos del Señor para ser transformado. Honremos y respetemos a Dios como los hijos buenos honran y respetan a su padre. Eso dice Jeremías capítulo 11. Honremos y respetemos al Señor. ¿Estamos honrando a Dios con nuestras acciones, con nuestras actitudes, en nuestro estilo de vida? Enseñemos la palabra del Señor. Que en nuestras agendas de ministerio, en nuestras iglesias, enseñar la palabra de Dios sea una prioridad. Apeguémonos al mensaje de la palabra. Y por último, hermanas, como siervas que quieren adorar en espíritu y en verdad, recordemos que la adoración a Dios es un estilo de vida. Tú no adoras solamente cuando estás cantando o cuando estás dirigiendo un programa o cuando estás predicando, no. Tú adoras a Dios todo el tiempo. Dios quiere que la adoración sea un estilo de vida para ti. Tanto es así que Pablo nos explica el nuevo concepto de adoración. En el Antiguo Testamento el pueblo creía que tenía que traer sacrificios y holocaustos para adorar. En el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto de la gracia en Cristo Jesús, nosotros somos, dice Pablo, sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, que ofrecemos delante de su presencia un culto racional. Y el siguiente versículo, el versículo 2 de Romanos 12, nos explica en qué consiste ese culto racional. En entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Así seguiremos siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esto es adoración continua y permanente. Esto es ser una sierva que adora. Aquella que sabe que su estilo de vida debe ser una adoración continua al Señor. Cuando estás lavando trastes, adora. Mientras vas en el transporte público, adora al Señor. Cuando compartes el mensaje, adora. Y en cada actitud que tengas durante el día, puedes ser una adoradora. Vamos con la segunda área en la cual Dios quiere que nos volvamos a Él. Dios quiere que nos volvamos a Él como siervas que dan generosamente. Ya leímos en Malaquías 3:8 que el pueblo de Israel se había convertido en ladrón. Sí, Señor. El pueblo de Israel, el pueblo del Señor, ahora estaba robando a Dios. Eran ladrones. Y cuando preguntaron, ¿en qué te hemos robado? Dios dijo, me están robando en los diezmos y en las ofrendas. ¿Cómo estamos en esta área? Es posible que hubieras dicho, yo estoy excelente en el área de adoración, siempre adoro al Señor todo el tiempo y lo busco en obediencia y guardo su palabra, estoy muy bien en la adoración. ¿Y qué tal estás en el área de la mayordomía, en el área del dar generosamente? ¿Estás dando al Señor lo que le pertenece? ¿Estás dando con un corazón generoso? ¿O estás robándole al Señor en los diezmos y en las ofrendas? Porque aunque es cierto que nosotros ya no tenemos que diezmar como lo hacía Israel, que Israel tenía que dar 3 diezmos en el año. Ustedes pueden con calma leer Deuteronomio capítulo 14, y ahí se explica cómo Dios demandaba a Israel 3 clases de diezmo. El primer diezmo
era para el sostenimiento de los levitas, que como ustedes saben, no tenían un sueldo. Ellos servían al Señor y Jehová era su porción, era su heredad, así que se sostenían del ministerio. El primer diezmo era justamente para los siervos, para aquellos servidores. El segundo diezmo era para las fiestas solemnes de todo el año. El segundo diezmo era para solventar los gastos de las fiestas solemnes. Y el tercer diezmo que Israel daba era cada 3 años. Cada 3 años yo le pedía reservar otro 10% para darlo a las viudas, a los huérfanos y a aquellos necesitados del medio del pueblo. Así que al final, en realidad, después, no era diezmo el que daban, sino que daban 10, 10 y 10, hasta el 30% de todo lo que recibían tenían que darlo al Señor, y lo hacían con alegría. Mientras que Dios fue su prioridad, mientras que Dios fue su primer amor, lo dieron de corazón. Pero cuando el dinero se convirtió en un Dios, entonces les empezó a doler. Les dolía dar para la obra, les dolía dar para el sostenimiento del reino del Señor. Dejaron de dar y se convirtieron en ladrones. Ahora tenemos el privilegio de dar con libertad para la obra del Señor. ¿Lo estamos haciendo? ¿Por qué tenemos que dar? Porque hay que sostener a los obreros a tiempo completo que son dignos de un salario, y a aquellos obreros que se preparan en el estudio de la palabra del Señor para cuidar a las ovejas de los rebaños. Hoy contamos con pastores a tiempo completo, con líderes, con personas que capacitan a otros, y misioneros también a tiempo completo. ¿Quiénes tienen el privilegio de sostener a esos siervos dignos de su salario? Dice Pablo. Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, den con abundancia, porque los siervos son dignos de su salario. ¿Estamos dando para los siervos del Señor? Yo siempre me sentí muy impactada con los hermanos de Guatemala. Y Mildred, que es guatemalteca, no me va a dejar mentir, que esto es verdad. En el tiempo que yo estuve allá preparándome en el seminario, estudiando en el seminario de Ceteca, recibí muchas invitaciones para predicar la palabra, para enseñar, para dar talleres y también para cantar en aniversarios, en eventos de damas, etc. Y ninguna sola vez los hermanos dejaban de bendecirme. A veces las iglesias a las que yo iba a servir eran muy pequeñas y yo decía, hermano, por favor, no me dé nada. Para mí es un privilegio venir a dar de lo que estoy dando de gracia, porque de gracia he recibido. Soy una inútil sierva que no merece nada. Y en una ocasión, en unas iglesias, los hermanos me dijeron, hermana, no nos impida bendecir su ministerio y no nos robe a nosotros la bendición. Queremos invertir en su ministerio. Recíbalo. Y yo dije, qué importante es que el pueblo de Dios sepa que lo que está haciendo es invertir en los obreros. Panamá es un país muy bendecido. Panamá tiene una economía mucho más próspera que el resto de los países de América Latina. ¿Y saben qué, hermanas? Panamá es uno de los países que menos misioneros está sosteniendo en la ventana 1040. Panamá tiene mucho recurso interno, pero está soltando poco recurso para el extendimiento del reino. Lo cual significa que sí, el cuerpo de Cristo en Panamá tiene que volverse al Señor como siervos que dan generosamente. ¿Tienen sus pastores un salario digno? Háganse esa pregunta. ¿Tiene mi pastor un salario digno? Sobre todo si tiene esposa y familia. Porque tristemente cuando alguien se dedica al pastorado no tiene derecho a tener un fondo de retiro, una jubilación. Los siervos viven de las ofrendas y los diezmos que el pueblo del Señor con gratitud trae. Es nuestra responsabilidad. Y si no estamos cumpliendo con ella, el Señor, así como se lo demandó a Israel, nos lo demandará a nosotros. También tenemos que dar para solventar los gastos de edificios y de servicios. Ahora mucho más, ¿verdad? Porque las iglesias han tenido que invertir, las iglesias, en wifi, en internet, para poder tener ahí sus programas, sus cultos, sus planeaciones, sus predicaciones.
¿Y qué es eso? El wifi, el internet, el agua, la luz, tienen que solventarse. Por eso estamos llamadas a dar con generosidad. También Dios desea que podamos dar para proyectos de engrandecimiento del reino de Dios. Eso dice 2 Corintios 8, del 1 al 5. En este pasaje Dios está exhortando a los corintios. Los hermanos de Corinto tenían mucho dinero, pero tenían un corazón duro para dar. Eran duritos, eran tacaños, eran la iglesia que menos daba para Pablo y para el ministerio. En cambio, los hermanos de Macedonia, que eran hermanos con mucha pobreza económica, eran ricos espiritualmente. Tanto que hay un pasaje en el que Pablo dice, y les tuve que decir a los de Macedonia, hermanos, ya no sigan dando. Pero los macedonios decían, hermano Pablo, queremos seguir ofrendando para su ministerio y para el pro del reino de los cielos. Estamos dando para el Señor aún más allá de nuestras fuerzas. ¿Cómo estamos dando? ¿Estamos dando más allá de nuestras fuerzas o estamos dando las obras de lo que tenemos? Entonces, en este aspecto de mayordomía, el principio que nos rige está en 2 Corintios. Venir conmigo y abran sus Biblias allí, porque vamos a estudiar este pasaje. Este es el principio que nos gobierna a nosotras hoy en cuanto al dar generosamente. Pablo nos enseña, versículo 6, cosecharás proporcionalmente como hayas sembrado. Si siembras escasamente, escasamente segarás. Y si siembras generosamente y con un corazón agradecido y generoso, así también recibirás del Señor. Mi mamá dice siempre una frase. Mi mamá dice, el Señor no se queda con nada. Y yo digo, sí, es verdad. Dios es tan generoso. ¿No acaso deberíamos parecernos a nuestro Padre Celestial? Y de un Padre Celestial tan generoso, ¿deberíamos ser también generosas? El versículo 7 nos enseña a dar con libertad, no con tristeza, ni por obligación, sino porque tenemos gratitud por lo que Dios nos da. ¿Cuánto Dios te ha dado, hermana? Vida, salud, familia, trabajo, fuente de ingreso, bendiciones espirituales hasta que sobreabunden, dones, talentos, capacidades, su presencia, su protección, su misericordia. ¿Cuántos dones provienen del Padre de las luces? Así que estamos llamadas a dar con libertad de corazón a nuestro Señor que tanto nos ha dado. En este aspecto, la preparación es muy importante. No debe de pasarnos, hermanas, que cuando llegue el tiempo de los diezmos y las ofrendas, en ese momento usted diga, ay, tras diezmos y ofrendas, a ver qué voy a sacar por aquí. Y de repente la persona busca el billete más pequeñito, la moneda más chiquita para entregársela a la alcoholina. Ahí está, ya cumplí. No, el principio dice que tenemos que preparar en nuestra casa, de acuerdo a lo que el Señor nos entregó, preparar los diezmos y prepararla. El diezmo en nuestro caso no tiene que ser el 10%, ya no. Puede ser el 5% o puede ser más del 10%. Yo conozco cristianos que dan hasta el 30 o el 40% de sus ganancias al Señor y al reino. ¿Y sabes qué? El Señor los bendice grandemente. Y también conozco cristianos que no dan nada, que reciben todo el tiempo del Señor, pero que ellos han tenido un corazón endurecido y que no dan, les duele dar para la obra del Señor. Dice el versículo 7, Dios ama al que da con alegría y que da de todo corazón. Dios se regocija cuando nos ve como hijas que estamos dando para el Señor y para la obra. Y Malaquías enseña algo muy fuerte aquí, en Malaquías 3 del 8 al 11. ¿Sabes que hay consecuencias por dar al Señor y también hay consecuencias por no darle? Malaquías 3:8 dice que por causa de que el pueblo le había robado al Señor, estaban bajo gran maldición, dice el versículo 9. Pues es a mí a quien están robando. Ahora, cuando leemos que están bajo gran maldición, no crean que la maldición es algo místico, algo misterioso. No, no, no. Estar bajo maldición
tiene que ver con cosas bien puntuales y bien prácticas. Hay cristianos a los que nunca les alcanza su salario. ¿No has oído que dicen, ay, trabajo yo, trabajo mi esposa, trabaja mi esposa, y nunca nos alcanza, siempre tenemos deudas? O les pasa que los asaltan, que les roban, que les hacen fraude, que no tienen un trabajo estable, que siempre están metidos en aprietos económicos, que parece que están echando su trabajo y el fruto de su trabajo en saco roto. Es muy posible que si revisan el área de la mayordomía estén fallándole al Señor. Eso es estar bajo maldición. Haz de cuenta que Dios bendice a su pueblo con toda bendición, no solamente económica, bendición espiritual, bendiciones en la familia, bendiciones de la proclamación del evangelio en nuestra familia. En muchas maneras Dios nos bendice. Entonces, quien está bajo maldición en este aspecto es como si tuviera una sombrilla, un paraguas sobre su cabeza y las bendiciones caen alrededor de él, pero a él no le están llegando, no le llega nada. Así exactamente. Y Dios continúa diciendo, pero pruébenme. Y muy pocas veces en la Biblia encontramos a Dios diciendo, pruébame a mí, pruébame en esto. Pero aquí está este principio. Pruébame en esto, dice el Señor, si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Sobreabunde. Qué tremendo es esa palabra, esa descripción. ¿Por qué no probamos al Señor? Somos siervas que dan generosamente para el reino y para el pro del evangelio de la palabra del Señor. Por último, recordemos, hermanas, que la manera en la que invertimos nuestro dinero indica las prioridades de nuestro corazón. ¿Recuerdas al joven rico que quería servir a Cristo y quería seguirle? Y Jesús le dijo, claro que sí, puedes seguirme. Ve y vende todo lo que tienes y repártelo con los pobres. Y en ese pasaje se dice que en ese momento se le constriñó el corazón, se hizo chiquito, se llenó de tristeza, solamente de imaginarse perdiendo sus ganancias y su riqueza. Y Jesús dijo, qué tremendo y qué difícil, por eso es que los ricos y los millonarios entiendan el mensaje de la palabra y se vuelvan a Dios, porque el dinero es su Dios. Y para ser hijos del Señor y para poder agradarle y obedecerle, Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas, no el dinero. Y por último, el tercer aspecto en el que Dios quiere que nos volvamos, hermanas. Dios quiere que nos volvamos a Él como siervas que sirven. No es una redundancia, ¿eh? Alguien puede ser siervo del Señor, pero a lo mejor no servirle como debería. ¿Cómo quiere Dios que le sirvamos? Con excelencia, con preparación. ¿Eres maestra de escuela dominical? No prepares tu clase el sábado por la noche, porque estarás cansada. Si eres maestra o vas a predicar el domingo por la mañana, tienes que prepararte con semanas de anticipación, porque estás preparándote para predicar la palabra del Señor. Vas a dirigir un programa, prepáralo con tiempo, porque la preparación es excelencia para el Señor. No improvises, no ofrezcas fuego extraño al Señor. Dale tu servicio con excelencia, sea lo que sea, en lo que colabores, en servicio, en diaconía, en la enseñanza, en la proclamación, en el pastorado, en la presidencia, en el ministerio de la mesa directiva de la femenil, donde Dios te haya puesto, sirve con excelencia al Señor. La preparación es excelencia. Recordemos que nuestra manera y motivación para servir son un termómetro espiritual. ¿Alguien quiere leerme Malaquías 3:14? En voz alta, por favor, voz clara, fuerte. ¿Qué dice Malaquías 3:14? Estamos ahí mismo en Malaquías. Habéis dicho, por demás es servir a Dios, ¿qué
¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Gracias, hermana. Miren qué tremendo. El pueblo de Israel estaba diciendo en su corazón y en su mente, como Dios conocía lo que estaban pensando, está escrito aquí. El pueblo de Dios decía, ¿de qué sirve servirle a Dios? ¿De qué sirve? El malvado progresa más, tiene más trabajo, le va mejor al que no obedece a Dios. Estaban envidiando la suerte del malvado y estaban preguntando, ¿para qué le voy a servir yo a Dios? ¿Para qué le voy a obedecer? ¿Para qué voy a arrepentirme de mi maldad? ¿Qué saco yo con esto? ¿Yo saco algún beneficio? Y hermanas, qué tremendo es esto, porque si alguien alguna vez ha pensado que el culto es para él o para ella, ay, qué aburrida estuvo la predicación, no me gustó la alabanza, no me gustó. No, hermana, si el culto no es para nosotras, el culto es para el Señor. Él es el centro de todo lo que hacemos. A eso equivale el decir, ¿para qué servimos y por qué? ¿No es acaso Jehová nuestra porción? ¿Acaso no es el Señor el centro de nuestra existencia y de todo lo que somos? Señor, tú eres mi recompensa. Yo vengo a servirte a ti porque tú eres Dios. Decía el salmista, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, Señor, nada deseo en la tierra. Tú eres mi porción, mi tesoro. Lo que yo tengo es tú, Señor. Tú eres mi riqueza. Tú eres mi Dios y por eso te sirvo con todo lo que yo soy. No te sirvo por obtener un poder, ni un privilegio, ni un reconocimiento, ni siquiera es para que me digan que lo hago bien, porque no estamos aquí por la opinión de los demás, estamos para servir al Señor por quién es Él en nuestras vidas. Pasemos la estafeta del servicio. ¿Sabes qué significa esto en cuanto a ser una sierva diligente que sirve? Si tú eres maestra, toma 2 discípulas de la iglesia y enséñales también lo que tú sabes hacer en la enseñanza. Jesús tuvo 12 discípulos. Ya sabemos que uno se perdió por la dureza de su corazón, pero él entrenó a hombres para que después de que él se fuera, ellos continuaran la misión del extendimiento del reino. Pablo tomó a Tito, a Timoteo, a Lucas el médico, a Pafrodito, a Aquila y Priscila. Pablo tuvo muchos discípulos y los entrenó y los capacitó. ¿Para qué? ¿Y por qué lo hacían? Porque sabían que ellos no eran imprescindibles en el servicio. Alguien me decía hace algunos días, hermana Melissa, queremos que vengan a dar un taller a nuestra iglesia porque no tenemos quien toque la guitarra. Si el hermano que toca la guitarra no viene, nos quedamos sin música, porque solo uno sabe tocar la guitarra. ¿Cómo es posible? Eso quiere decir que el hermano que toca la guitarra no ha multiplicado ese ministerio en otros. Estamos llamadas a multiplicarnos. ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti para hacer? ¿Cuál es tu llamado? ¿Enseñas? ¿Predicas? ¿Sirves? ¿Ayudas? ¿Tienes misericordia? ¿Tienes palabra de exhortación? Cualquiera que sea tu don, multiplícalo en otros, para que sin importar que Dios te llame a su presencia, haya personas que continúen en el servicio al Señor. Eso es importante. Hay muchas personas que se niegan a enseñarle a otros porque no quieren dejar de ser importantes. Y esta es una motivación muy egoísta, porque somos nada más siervas inútiles delante del Señor. Y lo que yo he podido tener y obtener es para bendecir a otros y para edificar al cuerpo del Señor. De gracia recibimos, demos de gracia. Sirvamos en el reino, hermanas, con todo lo que Dios ha puesto en nosotros. No estoy hablando solamente del dinero como recurso, no, porque Dios nos ha entregado muchas cosas más para servirle. Recuerdo muy bien cuando Dios llamó a Moisés y Moisés todo nervioso y tartamudeando le dijo, pero Señor, yo no puedo. Y Dios le dijo, pero no eres tú, Moisés,
Yo que te he llamado soy quien te va a capacitar, quien pondrá las palabras en tu boca para que vayas y hables delante del faraón lo que yo te habré de decir. Es el Señor el que nos capacita. Y entonces le preguntó Dios a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Recuerdan que le dijo, Señor? Pues tengo una vara en la cual me apoyo. Es lo único que tengo en la mano, una vara. ¿Y qué hizo Dios con esa vara? Hizo señales y prodigios. Esa vara se convirtió en una serpiente que devoró a las serpientes de los otros magos. ¿Recuerdan? Esa vara se extendió sobre el río Nilo y convirtió en sangre el río por voluntad del Señor. Cada vez que una plaga llegaba a Egipto era porque Moisés extendía la vara y Dios manifestaba su poder. Con esa vara extendida, el mar rojo se abrió y el pueblo de Israel pasó en seco. Y cuando Moisés le preguntó a Dios en esa ocasión, Señor, ¿qué hacemos? Ahí viene detrás de nosotros el faraón y su ejército, y por delante está el mar. Y Dios le dijo, ¿y qué me estás preguntando a mí? Extiende la vara que te di y verás mi poder. Entonces, hermanas, Dios nos pregunta en esta hora, ¿qué tienes en tu mano, sierva del Señor? Y por eso les puse aquí estos cuadros alrededor. ¿Ya vieron que son mujeres que están haciendo cosas diferentes? Hay unas de ustedes que saben tejer, bordar, hacer ropa, confeccionarla. Otras saben decorar, saben combinar, saben sembrar plantas. Pueden vender plantitas en bolsitas, hacer un pequeño invernadero si les gusta sembrar. Otras son buenas en la repostería, pueden preparar pasteles, dulces, antojitos, postres para vender en pro del reino de los cielos y también para bendecir su hogar, por supuesto. Pueden hacer ambas cosas. O quizá alguien sea bueno en la computadora, sabe manejar el Excel, el PowerPoint, sabe hacer presentaciones, invitaciones, publicidad. Miren qué bendición fue para mí conocer al hermano que nos estuvo haciendo las publicidades. Anoche le decía a la hermana que era justamente eso. Qué hermosas publicidades, qué lindas invitaciones. Que Dios siga bendiciendo al hermano o a la hermana que con tanto amor, porque se nota el amor, es que está haciendo esto. Ya lo conocimos al hermano. Que Dios siga bendiciendo a ese hermano por poner a los pies del Señor ese recurso. Hay muchas cosas que podemos hacer para el Señor. ¿Qué talentos, qué recursos te ha dado a ti el Señor? Úsalos en pro del reino, hermana. Úsalos para bendecir a otros y para también invertir en los ministerios que Dios está usando hoy. Tenemos grandes ejemplos de mujeres en la Biblia que sirvieron al Señor con sus recursos y con sus propias vidas. Como la mujer virtuosa de Proverbios 31, quien proveía para su casa primero, pero también extendía su mano al menesteroso y mostraba misericordia. Seguramente hacía obras de índole social. Hay ONGs para servir. La casa del alfarero, hay albergues de niños huérfanos, albergues de ancianitos. Hay mucho que podemos hacer en pro del reino de los cielos. Estaba Dorcas, que servía a las mujeres de su comunidad, haciéndoles ropa, haciéndoles cosas de servicio. Y qué hermoso, porque cuando esta mujer muere, todas las mujeres le lloran con todo el corazón, porque dicen, oh Dorcas, cuánto nos serviste, cuánto nos ayudaste, qué corazón tan generoso. Y esa fe y esa generosidad habló por Dorcas. También tenemos un pasaje muy hermoso acerca de mujeres que sostuvieron el ministerio de Jesús en Lucas 8, del 1 al 3. Encontramos que María Magdalena, de la que Dios echó 7 demonios, Juana, esposa de Chuza, que es Susana, María y Marta de Betania, las hermanas de Lázaro, y otras mujeres más estaban sirviendo con sus bienes y con sus recursos económicos para el sostenimiento del ministerio de Jesús y de los discípulos. Y estoy segura de que algunas veces decían, Señor Jesús, aquí está el menú de toda la semana. Ya compramos el pescado, el pan, la levadura, ya tenemos todo listo, Señor. Aquí está, para que tú no te preocupes por la comida. Había otras ocasiones en que buscaban la posada para los discípulos, o les buscaban agua para limpiar sus pies. En fin, ellas servían al Señor. Sus propias vidas eran el recurso que Dios usaba.
Así Dios quiere que seamos nosotras. Sirvamos para la gloria del Señor. No importa que nadie te diga, bien hecho, o qué bueno, qué bien que lo hiciste. Aunque es bueno animarnos unas a otras, ¿eh? Si tú ves que una hermana en tu iglesia hace su servicio muy bien, cualquiera que sea, anímala, dale palabras de afirmación. Siempre es bueno animarnos unos a otros en el amor del Señor. Pero no servimos por ser vistos, no servimos para que nos aplaudan o nos reconozcan, servimos para la gloria del Señor. Y sirvamos por último juntas y en armonía. Recuerdo cuando Pablo exhorta en Filipenses a Evodia y a Síntique, que eran dos líderes grandes de la iglesia en Filipos, porque estaban peleadas entre sí. Y cuando hay mujeres líderes, siervas, que están peleadas entre ellas, hay problemas en el reino, hermanas. Cuando las mujeres, en vez de servir en armonía y juntas en el reino, están compitiendo o tienen problemas, tienen que solucionarlas en pro del reino del Señor. Sirvamos juntas y en armonía. Sirvamos juntas con hermanas de otras congregaciones. ¿Y por qué no? Sirvamos juntas en el reino con hermanas de otras denominaciones, porque Cristo no es denominacional. En el reino de los cielos y en las bodas del Cordero estaremos juntos todos aquellos redimidos por la sangre de Jesús, de los diferentes pueblos, tribus, lenguas, naciones y denominaciones. Trabajemos juntas en armonía en pro del reino de los cielos. Entonces, recapitulemos. Dios quiere que nos volvamos a Él como siervas que adoran. Dios quiere que nos volvamos a Él como siervas que dan generosamente para Dios y para el reino que se está extendiendo. Y por último, Dios quiere que nos volvamos a Él como si sirven con excelencia al Señor. El reto para hoy es que tú escudriñes tus caminos. ¿Hay alguna de estas áreas en las que Dios te está mostrando que has fallado? Sea en el área de la adoración, de la mayordomía o del servicio integral. Entonces vuelve al Señor, vuelve a comenzar hoy. Si has dejado a Dios como tu primer amor, vuelve a tu primer amor. Si habías dejado de dar generosamente, vuelve a dar con corazón generoso al Señor. Y si habías dejado de servir, hermana, en tu congregación y habías dejado de servir para otros, comienza a servir. El reto es práctico. Escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. Hay una alabanza preciosa que traigo en mi mente ahora, que dice, déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a ti, oh Dios, a expresarte nuevamente que se trata de ti, se trata del Señor, el centro de nuestras vidas, de nuestra adoración, de nuestro servicio y de la mayordomía. El centro de todo eso es el Señor, se trata de Él. Volvámonos al Señor y sirvámosle con todo lo que somos y con todo nuestro ser. Que Dios les bendiga, mis amadas hermanas, hermanas valientes del Señor, siervas del Señor. El Señor sea con ustedes y las use con poder y con su gracia en sus congregaciones y en el extendimiento del reino de los cielos. Amén. Quiero volverme a Dios, llegar a ser piedra preciosa para Él, apartarme del pecado y deleitarme en sus mandatos.